Clara de León, por favor, si se le levantó la mano, y si tiene dudas, anótela y me la pregunta al final. Entonces, le decía a ustedes, ¿verdad?, que aunque aquí no es un pueblo, porque esto es un pueblo, ¿verdad? Permítame, que me está llamando el Señor otra vez. Déjeme ver. Vamos a ver. Vamos a esperar que me vuelva a llamar. Entonces, sí existen esos derechos que tenemos todos, no solo Amatitlán, no solo todos los lugares tienen sus derechos, pero los derechos de los pueblos indígenas los han subestimado y nosotros hemos participado en eso. Entonces, por eso dice que los derechos de los pueblos indígenas, esta ya es la primera pregunta de examen final. Los derechos de los pueblos indígenas son aquellos derechos colectivos que existen como reconocimiento a la condición específica de los pueblos autóctonos, originarios y perspectivos. Los mismos incluyen no solo los derechos humanos individuales como a la vida y la integridad, fíjese bien, no solo incluye los derechos humanos individuales como a la vida, la integridad, sino también los derechos sobre su territorio, el idioma, la cultura, la religión y otros elementos que forman parte de su identidad como pueblo. Estos son los derechos. Por favor, ponga atención porque se lo voy a preguntar en el examen. Entonces, aquí es donde tenemos el primer tema del día de hoy, el derecho a la cosmovisión y la espiritualidad, ¿verdad? Ese es el primer punto que tenemos nosotros, ese es el punto número 1. Pero para hablar sobre el derecho a la cosmovisión, ¿verdad?, y a la espiritualidad, debemos primero definir el significado de esos términos. Para hacerlo, lo haremos de una manera sencilla, porque se lo voy a preguntar en el examen. Si usted no gana el examen, simple y sencillamente es porque usted, mire, como el compañero, ingresa tarde a la clase, ingresa solo por ingresar, no pone atención. Cuando yo le digo, estas son preguntas de exámenes, ahorita llevamos 2. ¿Qué es la cosmovisión, jóvenes? Gracias, Dania. La cosmovisión indígena es un conjunto de creencias. Cosmovisión es un conjunto de creencias, valores, perspectivas que forman la base de la comprensión del mundo por parte de las comunidades indígenas. Estas cosmovisiones son únicas para cada cultura y están arraigadas en una profunda conexión con la naturaleza, el territorio ancestral y las tradiciones espirituales. Esta es la cosmovisión, ¿verdad? Esa es la cosmovisión. Pero ¿qué es la espiritualidad? Ojo con esas preguntas del examen. ¿Qué es la cosmovisión y qué es la espiritualidad? La espiritualidad es el conjunto de talentos, ideas, valores y pensamientos místicos. La cosmovisión es un conjunto de creencias. La espiritualidad es un conjunto de ideas, pensamientos. Yo no sé cuál es el pensamiento que usted tiene de Dios. No lo sé. Yo no sé, hay algunos que se pelean con Dios. Sin embargo, yo le puedo decir a estas alturas, Dios es bueno. Ay, si supiera lo que me ha pasado a mí. Dios es bueno en todo momento, independientemente de las circunstancias. A veces, mire, en Amatitlán, le he contado yo a usted que yo doy clases en otro lugar. Hay 2 estudiantes, 2 esposos, personas mayores de 50 años, haciendo su mejor esfuerzo por ser profesionales. No son brillantes, pero sí hacen su mejor esfuerzo. El día martes, ellos toman la decisión de salir, ¿verdad? Porque el día miércoles iba a ser el día de asueto, el 1, y nadie trabajaba. Bueno, por lo menos la mayoría. Ellos deciden salir el día martes por la noche. Pues me imagino que podría ser que una vez se dice, yo me voy en la noche al puerto y mañana amanezco y veo el amanecer, me voy a caminar a la playa. Me encanta a mí eso. Quiero creer que eso pensaron ellos. Agarran sus 2 hijos, una niña señorita de 23 años, un joven como de 14 años, agarran su vehículo y salen de Amatitlán. Amatitlán está en el kilómetro 27. En el kilómetro 35 de la ruta hacia el Pacífico, los embiste un tráiler
el carro quedó totalmente destruido. La señora, la estudiante, salió disparada con su hijo del carro, quedan a medio calle. El esposo y la señorita, su hija, y la otra niña, ¿verdad?, mueren instantáneamente, tienen que utilizar la quijada de la vida para poder salir y toda la cuestión y que no sé qué. Ella se encuentra desde el día martes en un estado crítico en el intensivo junto con su hijo. El joven, el señor, fue enterrado el día de hoy junto con su hija. Imagínese usted qué tragedia tan grande. Mire, como estamos en examen, yo le hice el examen al caballero y lo tengo presente, se sentó frente a mí y me dice: licenciada, sáqueme de una duda. Ya fuera del examen, ¿cuál es la respuesta de la pregunta tal? Yo me empecé a reír y le dije: no se la voy a decir todavía porque todavía hay estudiantes en el examen. Y se empezó a reír. Cuando regresemos, mire, ya no lo vi. ¿Qué pasa ahí? 2 personas, su familia, sus hijos, 4. ¿Qué sucede ahí? ¿Es triste? Sí, es triste. Claro que es triste. Entonces dice usted, pero entonces, ¿por qué? ¿Y Dios dónde estaba? Ahí estaba Dios. Hay un libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, buenísimo si usted está en una situación donde no comprende las cosas de Dios. Se lo recomiendo muchísimo. Entonces, en su espiritualidad, usted tiene un conjunto de ideas, talentos, pensamientos hacia lo que es Dios. Pero creemos en Dios solo cuando Dios es bueno según usted y le complace en lo que usted quiere. Pero cuando a usted le sucede una tragedia como esta, imagínese la familia. Imagínese la familia. Qué triste. 4 personas a la vez están graves. Creería yo que la señora se va a salvar. Ese es mi pensamiento, porque Dios actúa de esa manera. Si no, pues digo yo, pero Dios sabrá, ¿verdad? Pero su inmensa misericordia, la señora está viva. ¿Qué va a sentir ella cuando ella regrese? No sé si en 1 mes, 2 meses, y le digan que su esposo y su hija fallecieron y ellos no pudieron despedirlos. Mire qué triste. Yo me sentía muy triste cuando fallecía algún conocido, algún amigo en la pandemia, porque uno no podía ir a despedirlo. De una vez a lo que te cruje chencha, 5 horas y lo envolvían y vamos a enterrar. Imagínense en esta situación. Entonces, esa es la espiritualidad. ¿Por qué? Porque la espiritualidad es ese conjunto de talentos, ideas. Es la idea que usted tiene, el pensamiento que rige la conducta y el destino del ser humano. Según su espiritualidad, según la forma que tenga usted de pensar de ese ser supremo, de un Dios vivo y de poder, así va a coordinar la vida en su entorno natural y con el universo. Pero esa es la espiritualidad que tienen nuestros hermanos indígenas. La espiritualidad se proyecta con el propósito de vivir bien, tanto en la manera personal y familiar colectivamente. Por eso es que usted mira que la gente busca iglesias, independientemente si es indígena o no indígena, buscan una iglesia porque quiero vivir bien en lo personal, quiero que mire, yo necesito que me hagan sanidad interior de la mente, del cuerpo, del alma, de todo, porque yo estoy grave. Pero la única manera es vivirlo de una manera espiritual. Y que esto vaya relacionado con todas las actividades que usted realiza en la vida. Si usted dice que es cristiano y se para frente a una iglesia y usted ahí bien lindo, levanta las manos, salta, brinca y adora a Dios, ¡ay, qué bello! Yo lo mire, de verdad lo envidio. Pero así salta, brinca y ama a su vecino. Así ama y brinca por su familia. Entonces, esa es la espiritualidad. Por eso es que nuestros hermanos indígenas tienen una cosmovisión y ahí va inmersa esas creencias o valores, ¿verdad? Dice que estas cosmovisiones son únicas para cada cultura, están arraigadas con la naturaleza. La cosmovisión tiene que ver con la naturaleza y el territorio ancestral. Eso tiene que ver. Y las tradiciones espirituales. Por eso es que le quise poner aquí para que usted comprenda. La cosmovisión, ¿verdad?, está asociado a la manera de explicar e interpretar el mundo, la tierra, la naturaleza. Permítame. Y también tenemos aquí el derecho
a la cosmovisión y a la espiritualidad. ¿Cómo lo vamos a definir? ¿Cómo definimos? Aquí ya es otra pregunta de examen, porque aquí ya nos estamos refiriendo al derecho a la cosmovisión. ¿Tienen derecho? Claro que sí. Usted no puede llegar e interceder sobre la cosmovisión y la espiritualidad de ellos. Hay que respetarlo. Un sinónimo de universo, dice. El derecho a la cosmovisión, fíjese bien lo que dice el encabezado. El derecho a la cosmovisión y la espiritualidad lo podemos definir como un sinónimo de universo. La cosmología se considera como la ciencia de las leyes generales que rigen el universo. Los mayas dicen que tenían una concepción del mundo y ellos consideraban que el mundo fue creado al menos 3 veces y su primer padre fue el dios del maíz, imagínense. Entonces ellos vinculaban toda la naturaleza a su vida cotidiana, todo lo que pasa, el dios del sol, el dios del agua, el dios del maíz, el dios del frijol, todo tenía un dios. Los derechos indígenas y la espiritualidad maya, ¿verdad? Entonces, la cosmovisión maya es la visión y la explicación del mundo y de la vida. O sea, es la práctica de un sistema de valores que se relaciona y explica al ser humano. Pero aquí está inmerso la naturaleza, el tiempo, la vida. Todo aquello que está relacionado con la naturaleza, ellos lo van a asociar. Ellos lo van a asociar de una manera increíble. ¿Por qué? Porque ellos saben, ¿verdad?, que la naturaleza es importante. ¿Por qué? Porque dice que estas cosmovisiones son únicas para cada cultura y están arraigadas en una profunda conexión con la naturaleza. Entonces, ¿qué es la cosmovisión indígena? La cosmovisión indígena tiene, pues de eso estamos hablando, una historia ancestral, milenaria en la comunidad indígena en todo el mundo. Ellos han transmitido de generación en generación a través de sus tradiciones, prácticas verbales, han trasladado, han transmitido toda esa cosmovisión a las nuevas generaciones. Y esta cosmovisión se ha mantenido a lo largo del tiempo, a pesar que han habido influencias de culturas dominantes, a pesar que han habido culturas diferentes. Entonces, el indígena le da mucha importancia a la cosmovisión. ¿Por qué? Porque radica en esa conexión con la naturaleza y el respeto por el medio ambiente. Para las comunidades indígenas, la tierra y sus recursos son simplemente recursos, no son recursos explotables, sino entidades sagradas con las que se debe de vivir en armonía. Entonces, entre ellos vemos que se extienden esas prácticas espirituales, esa cosmovisión indígena que excluye la veneración ante los antepasados, la reverencia por los elementos naturales, como el agua, el viento, y la celebración de rituales y ceremoniales que honran la conexión con la tierra. De eso se trata la cosmovisión, ¿verdad? Es esa comprensión única que se le va a dar al mundo, a la naturaleza, al espíritu que tienen todas las comunidades del mundo. Esa es la cosmovisión, ¿verdad? Entonces, por favor, ponga atención con el fundamento legal. Muchos me fallaron. Esto se lo voy a preguntar. De este derecho que estamos hablando, tiene regulaciones internacionales vigentes. ¿Cuáles son? El proyecto de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas, la ONU de 1934, artículo 12, 13 y 25. En el 12 nos establece que los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y a revitalizar todas sus tradiciones y costumbres culturales. En el 13 nos establece que los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar y desarrollar y enseñar sus tradiciones y costumbres. Y en el 25 también nos establece, ¿verdad?, de una manera así muy particular, y entonces regula que los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y a fortalecer su propia relación espiritual y material con sus tierras, con sus territorios. Se lo estoy diciendo, diría mi abuela. Y también de este derecho se tienen regulaciones internacionales vigentes, como el convenio 169, que mire, se lo quiero meter en la cabeza y usted no hay modo que me ayude.
que es el sobre los indígenas, los pueblos indígenas y tribales. No se aprenda, ponga atención al artículo 5. Ahí se reconocen los valores y se protegen los valores y las prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propias de los pueblos indígenas. Por eso este es de gran relevancia. Pero también tienen un derecho a su autonomía política y económica. Y entonces aquí nos establece don José Jesús Soriano, que establece que al abordar el tema de los derechos de los pueblos indígenas, afirma la búsqueda de significados a los problemas que padecen los pueblos indígenas. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que necesitan? Y ya le decía hace un momento, antes le decían los indios. ¿Por qué? Porque como ellos pensaban que habían llegado las Indias, entonces estos son indios, pero no, era una manera de hacerlos menos. Entonces, cuando hablamos ya de la autonomía, pregunta examen, se puede decir que la autonomía consiste en la facultad que las organizaciones políticas tienen de dar a sí mismas sus leyes y de actuar con ellos. Y de actuar de acuerdo con ellos. O sea, ellos quieren tener su propia ley, quieren tener su propio gobierno, quieren tener su propia educación, porque ellos quieren esa autonomía, que se les respete. Acuérdese usted que hay muchas personas que estudian, pero no manejan el español. Y habemos muchos que queremos dar clases y queremos ir a esos lugares, pero no sabemos la lengua de ellos, el dialecto de ellos, si no es quechí, si es cachiquel, si es pocomá, no lo sabemos. Entonces ellos están en esa desventaja, por eso es que ellos piden esa autonomía, ¿verdad?, para que se pueda interpretar, para que se pueda valorar con esa relación a su territorio, a los recursos, a la naturaleza. Entonces, es importante lo que ellos piden. Entonces, se establece en este documento en la Amnistía Internacional, en su página electrónica, referirse a la autonomía de los pueblos, refiere que el derecho a la autodeterminación, a la libre determinación, es el derecho de un pueblo a decidir sobre su propia forma de gobierno, a perseguir su desarrollo económico, social y cultural y estructurarse libremente sin injerencias externas. No quieren que nadie le va a decir lo que va a hacer en su comunidad, que ha sido respetado. Entonces, los pueblos indígenas también tienen derecho a la autonomía, es decir, tienen derecho a definir su propia ley y normas de vida.